Amigos míos, mira, buenos días, les traigo excelentes noticias, pero candela también, pero candela. Por fin el régimen habla del juicio con el Club de Londres. Están aterrados, señores. Presten atención a todo lo que les voy a explicar porque esto está muy fuerte. Ya sacaron una nota de prensa, ya Humberto López metió un reportaje mediocre sobre el juicio lleno de mentiras, pero mentiras súper descaradas. Yo iba a desmentirlas todas, pero me encontré un artículo de Diario de Cuba que lo hace a la perfección. Así que les voy a citar fragmentos de este artículo y se los voy a comentar. Dice Diario de Cuba: el régimen alega no ser responsable de la deuda por la que irá a juicio en Londres a través de una tramposa nota del Banco Central de Cuba. A poco más de una semana de que comience en el Tribunal de Comercio de los Tribunales Reales de Justicia de Londres un juicio en contra del régimen de Cuba por una millonaria deuda y que podría provocar duras sanciones contra sus negocios, la Superintendencia del Banco Central de Cuba decidió que era hora de avisar a los cubanos de lo que se avecina. O sea, faltando una semana y un poquito más para que empiece el acabose, el destrozo. ¡Ay, ay, ay! El Banco Central de Cuba informó que el juicio en su contra es por una reclamación de recuperación de deuda y que el demandante es CRFI Limited, un grupo de tenedores de deuda de La Habana al que insistió en calificar como fondo buitre. Dice Humberto, los fondos buitres compran la deuda de los países así con trucos para cobrártela después con chantajes y amenazas de juicio. Humberto, mira, mentira, en este caso no es así. El Banco Central de Cuba y Humberto López no te dicen que CRF, a quien ellos llaman fondo buitre, demanda al régimen después de estar años tratando de negociar para que el régimen pagara la deuda y no pagan, señores, no pagan. ¿Ves cómo te engañan descaradamente? Pero además, Humberto López y la nota falsa esta tienen más trampa todavía y demuestra que lo que hay en Cuba es un antro de corrupción. Te lo simplifico, dicen, la deuda pública se la compró CRF al Banco Nacional de Cuba por 72 millones de dólares en 1997, pero ese banco no podía hacer eso en nombre del gobierno cubano. Moraleja, señores, corrupción, mentira, descaro, mafia, vendieron deuda pública cubana, se metieron 72 millones de dólares en el bolsillo y como el que hace la ley, hace la trampa y estamos hablando de un régimen mafioso, ladrón, descarado, ahora dicen que ese banco actuó solo por su cuenta cuando todos sabemos que una operación de esa magnitud jamás se haría en Cuba sin el salvoconducto de la familia Castro y menos en 1997 con Fidel Castro vivito y robando. Lo bueno de esto es que el Club de París y todos los países a los cuales el régimen le debe cifras multimillonarias, mira, están siguiendo el caso de cerca y viendo la manera súper sucia, súper inmoral con que actúa el sistema. Esto va a traer más demandas en el futuro, menos inversión extranjera y muchos menos préstamos bancarios, por no decir ninguno. El régimen va rumbo al abismo. Pero seguimos. En otro fragmento, el artículo de Diario de Cuba te dice: lo otro que no te dice el Banco Nacional de Cuba es que lo reclamado por CRF es una fracción pequeña de los 1.500 millones de dólares en reclamos que ese grupo ha comprado a lo largo de los años. O sea, que el veredicto del Tribunal de Comercio de Londres podría extenderse también a esos reclamos. La suma exigida por CRF se deben a acuerdos de préstamo entre el gobierno de la isla y los bancos europeos Credit Lyonnais y el Instituto Bancario Italiano, en los que el Banco Nacional de Cuba actuó como garante hace más de 30 años. También te esconden que el régimen tuvo que aceptar el juicio y defenderse porque primero intentó fraudulentamente que se desestimara la demanda diciendo que hubieron procedimientos ilegales, que hubieron sobornos y los tribunales ingleses le dijeron: déjense ya de mentiras, el juicio
es legal y va a ocurrir. Así que el régimen, con el rabo entre las patas, tuvo que correr a buscar abogados y defenderse. Y para disimular metieron preso al director de operaciones del Banco Nacional de Cuba, Raúl Olivera Lozano, diciendo que era uno de los sobornados. Aquí hay truco y descaro y mentira. Fíjense ustedes que durante la vista oral, el juez Justiz Henchau, a cargo del caso, dijo que el juicio para meter preso a Raúl Olivera Lozano no contó con las debidas garantías. Esto quiere decir en buen cubano que el juicio fue un paripé, señores. Un paripé. El abogado acusador Richard Waller recordó durante su intervención que el caso de soborno fue fabricado por La Habana para tratar de eludir su responsabilidad en el asunto. Ay, mamá, se les cayó la careta completa. Incluso este abogado, Richard Waller, dijo que intentaron intimidar y acosar a un representante suyo que viajó a Cuba. Ahí continúa el artículo de Diario de Cuba. El Tribunal de Comercio de los Tribunales Reales de Justicia de Londres convocó a testigos expertos para avanzar en la evaluación de la demanda interpuesta en mayo de 2020 y que podría convertirse en el caso legal más importante para resolver la deuda cubana en impago o default. Pero hay algo mucho más grave que no menciona el Banco Nacional de Cuba ni Humberto López. A la demanda de CRF se suma una segunda demanda que complica hasta niveles impensables el drama que enfrenta La Habana, que debe dinero incluso a sus aliados más estrechos. En mayo de 2021, el ICBC Standard Bank PLC, con sede en Londres y filial londinense del estatal Banco Industrial y Comercial de China, el mayor de ese país y el más grande del mundo por capitalización de mercado, presentó otra demanda ante los mismos tribunales contra el Banco Nacional de Cuba y contra el gobierno de la República de Cuba, esta vez por aproximadamente $224,8 millones, que incluye unos intereses de mora de nada menos que otros 1.120 millones de dólares. De acuerdo con expertos, si La Habana pierde el caso y no llega a ningún acuerdo con la parte acreedora, la Corte podría dar luz verde para perseguir activos cubanos en cualquier parte del mundo. Eso significa que los tanqueros de Gaesa podrían ser embargados y las empresas cubanas con filiales en diversos lugares del mundo también, así como sus cuentas bancarias intervenidas. Señores, le podrían quitar al régimen todos los descaros esos que tienen repartidos por el mundo. Se quedaría 1000 veces más en la ruina. Y recuerden que la deuda más grande la tienen con el Club de París. Genial este artículo de Diario de Cuba para aclararlo todo, desmentirlo todo. Amigos míos, pero yo les voy a decir otra cosita. Escuchen esto, la miseria que tiene hoy Cuba, la falta de comida, la falta de medicinas, la juventud emigrando, los muertos en la selva, los muertos en el mar, las familias separadas. La culpa de todo esto la tienen descaros como este. La familia Castro, los Ramiro Valdés, los Cinta Frías, vendiendo trozos de país a través de testaferros, fraude, mafia, secretismo, millones de dólares en sus cuentas bancarias escondidas. Esto fue lo que empobreció más a Cuba y a los cubanos. Pero encima, ahora el pueblo cubano va a sufrir el triple, porque estos cabrones, después que se metieron todos aquellos millones, ahora tienen que sacar otro montón de millones para este juicio, para pagar abogados, para sobornos, mover hilos, hacer propaganda, tocar a políticos. Todo esto cuesta millones de dólares. Y ahora mismo, en Cuba, no hay un antibiótico, una ambulancia, ni un trozo de carne. Y después me hablan del bloqueo. ¡Qué hipócritas!
Asquerosos. Espero que este juicio los destroce y que vengan 1000 juicios más. Hasta la próxima.